Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta fiesta, su especial Busco en ti, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos ya, último mes de este 2022 y a ver, yo creo que como estamos hablando ahorita con Eduardo. Yo creo que en ocasiones nos detenemos nosotros a pensar qué es lo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y siempre estamos diciendo que tenemos o pensando que tenemos tiempo extra para hacer las cosas. Pero esa no es la realidad. La realidad es que se nos va la vida, así como se nos van los meses del año. Y se nos van los años, así como se van todas nuestras ideas, todo lo que nosotros pensamos que teníamos que hacer. Y bueno, la idea es que podamos pensar eso, que podamos reaccionar y saber que el tiempo de vida es corto y que lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Que los planes realmente que el Padre tiene para con nosotros, los tenemos que ejecutar. Esos planes nunca van a parar. Con o sin nosotros, los planes van a seguir. Entonces, ¿por qué no hacernos la vida más fácil? ¿Por qué no iniciar? Así es que bueno, este segmento de para vivir, yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, pero bueno, yo creo que Eduardo Villegas nos va a presentar mucho más sobre este segmento. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, encantado de estar acá, impresionado. Y yo a mi cuenta, este es el programa número 100. ¿Cómo pasa el tiempo? Si estamos en los programas a media hora, estamos hablando de que hay 50 horas mínimo de mensajes que para mí, te quiero dar las gracias, ha sido una gran bendición. La gente me dice, qué bueno que tú prediques. Yo creo que cada vez que Dios me da la oportunidad de predicar, la bendición primera me la llevo yo, porque es la preparación que uno tiene y cómo la palabra, Dios te revela cosas cuando lo vas a usar para los otros. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que le bendeciría para que fuera de bendición para otros. Entonces, si Dios te da palabras, si Dios te da provisión, si Dios te da sabiduría, si Dios te da gracia, úsala para su reino también, como bien decía, y aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿alguna vez has escuchado a alguien que te diga, no, ya lo intentamos todo, no hay nada que hacer, lo único que nos queda ahora es orar, ¿verdad? O solo Dios puede hacer algo. Eso suena muy espiritual, pero es todo lo contrario. Suena a resignación, pero es falta de fe. Para la mayoría de los creyentes, la oración es algo pasivo. Es más una lista de peticiones que le presentamos a Dios o le presentamos nuestra agenda para pedirle que Él la ejecute, que Él la apruebe. Estamos a veces pero tan desconectados del mundo espiritual que, que si la respuesta es positiva y Dios nos concede lo pedido, a veces ni siquiera le damos las gracias, sino que quizás se lo atribuimos a otras causas. Yo soy Eduardo Villegas y este es el programa Para Vivir, programa número 100, como ya dije, por la emisora Busco en Ti, y el mensaje de hoy se titula Pero la Iglesia. Pero la Iglesia. Hace unos meses atrás, hace 6 semanas atrás, hice un mensaje que se llamaba Pero Dios, y tenía que ver cuando la Biblia dice, Jesús dice, bueno, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para darte vida en abundancia. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado. Entonces, el tema se llamaba Pero Dios. Yo quiero hablarte de la parte de la iglesia, porque también la iglesia puede cambiar la historia a través de la oración. Ahora bien, muchas personas, uno de mis libros que se llama Abre tu mente, escribía que a veces llevamos a Dios como quien carga a Dios, como un pequeño amuleto, o como esa familia que lleva al bisabuelito, ¿verdad? Que está anciano, tiene 98 años, está ancianito, entonces siempre está con ellos, pero nadie le toma en serio, ¿no? Está en todas partes, lo llevan y lo traen, pero nadie toma en cuenta su opinión. Todos lo aman, pero nadie lo escucha. Le hablan, pero solo para darle instrucciones, como nosotros en la oración a Dios, ¿verdad? Haz esto, Señor. Te pido que pase esto. Creen honrarlo, pero no esperan nada de él. Y así muchas personas, creo yo, que les pasa con Dios, que lo tienen como que va con ellos, pero como que no hay una relación directa, no entienden que la oración es tan poderosa. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, el tema de hoy nos vamos a centrar solamente en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y está preso el amigo Pedro. Herodes acaba de matar a Santiago. Acuérdense que los 3 más íntimos de Jesús tenía sus 12 apóstoles y los 3 más íntimos eran Santiago, Pedro y Juan. Ya Santiago lo decapitó Herodes.
Juan no se sabe dónde está en este momento, no está en el tema de hoy, y Pedro está preso. Y dice así en el verso 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero él había descubierto, él quería congraciarse con los judíos. Este Herodes es el nieto del que mató a los inocentes, como les conocemos, a todos los niños cuando se enteró, cuando vinieron los famosos reyes sabios o reyes magos, que llamamos así, que vinieron a decirle que había nacido el Mesías, y él, como se sintió burlado y no le dijeron quién era el Mesías para matarlo, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Este es el nieto de Herodes el Grande, que era un monstruo, y este pues no es mucho mejor que él. Entonces dice que echó mano de la iglesia algunos para maltratarles y mató a espada a Jacobo, que es el hermano de Santiago, hermano de Juan. La pasa que aparentemente la palabra viene derivada de Jacobo, Jacob, San Jacob se convirtió en Santiago de alguna manera, pero es el mismo, es uno de los 3 más íntimos del Señor y es el hermano de Juan. Entonces, este hombre se convierte en el primer mártir de los apóstoles, ¿okay? De los íntimos. Y entonces Herodes, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, dice acá el verso 3. Eso es importante, la fiesta de los panes sin levadura es una semana entera y una fiesta que se celebra después de la Pascua. Entonces, no sabemos cuántos días tenía Pedro preso, pero sabemos que quizás porque era una fiesta judía, entonces no lo estaban matando, no lo estaban esperando que pasara la fiesta probablemente para matarlo. Entonces es posible que este fuera el último día de la fiesta. Porque dice así, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Eso significa, sacarle al pueblo significa matarlo públicamente, decapitarlo, matarlo, ahorcarlo, o lo que fuese hacer, crucificarlo, lo que quisiera hacer. Ahora, qué interesante, porque dice que eran 4 grupos, eran 4 turnos, ¿verdad? Cada 6 horas, 4 soldados, pero eran 2 se encadenaban con ellos en las piernas y otros 2 estaban en la puerta. Así, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tanta seguridad con Pedro? ¿Qué veían ellos en Pedro? Porque era un preso desarmado, amante del amor, hablando del amor y de la paz. Sin embargo, Herodes tenía mucha preocupación por Pedro. Parece que sabía lo que iba a pasar, pero entonces dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, por eso el título de este mensaje, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, sin cesar. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, o sea, Herodes le iba a sacar en la mañana, porque no le iba a crucificar o martirizar a las 3 de la mañana, era en el día, en aquella misma noche, justo antes de que eso ocurriera, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Cómo tú duermes con 2 soldados encadenados? Yo no entiendo. Pero sobre todo, ¿cómo tú te duermes cuando sabes que es probable que ese mismo día te vengan a matar? Ahora bien, si ustedes se acuerdan, en el Evangelio de Juan, creo que está en el capítulo 21 o 22, cuando Pedro negó a Jesús y luego Jesús lo restaura, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que esto? Pero Jesús está resucitado ya, le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Primera vez que le dice que sí, para contrastar una vez de las que la negó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pero le pregunta 3 veces para que le diga 3 veces que lo ama, como para cancelar el impacto de las 3 veces que lo negó. Pero luego de eso, le dice, ¿sabes qué? Cuando eras joven, tú te arreglabas y ibas donde tú querías. Cuando seas mayor, otro te pondrá el cinturón y te llevará a donde tú no quieras. Y lo que estaba diciendo era, tú vas a morir anciano. Vas a morir tan anciano que ni siquiera te van a llevar, va a ser fácil manipularte. Entonces yo creo que una de las razones por las que Pedro estaba durmiendo es porque, a pesar de que todos hacían oración y a pesar de toda la atención, él sabía que no iba a morir, porque Dios le había dicho, vas a morir en tu vejez. Y Jesús se acaba de ir, no sé si habían pasado quizás algunos meses, y entonces aparentemente, digo yo que fue por eso. Sabemos que Pedro no tenía problema de insomnio, ¿verdad? Sin duda alguna, pero estaba profundamente dormido. Dice, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor
y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, ¿verdad? La versión en inglés dice striking, o sea, golpeándolo, así, ¡ay, despierta! ¿Verdad? Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Qué interesante, Dios viene a hacer lo sobrenatural. Las cadenas se le caen de la mano, se llena de luz la cárcel, y ahora vamos a ver que hasta las puertas se abren solas sin que los guardias se den cuenta. Pero lo natural, cubrirse, ponerse sus sandalias, si era por la prisa de salir, él pudo haber dicho, caen las cadenas y de una vez tienes el manto puesto y tienes las sandalias puestas, porque creo que no es más difícil el milagro. Sin embargo, él no, la parte natural tenemos que hacerla nosotros. Dios hace lo sobrenatural. Dice, envuélvete en tu manto, ¿verdad? Que también es simbólico del Espíritu Santo, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, o sea, como que decía, esto no puede estar pasando, es un sueño que tengo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, yo creo que se imaginen esto, ¿verdad? Está encadenado y tiene una reja y ahí están dos guardias. Entonces se cae esto, la puerta se abre y ellos van pasando. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro, o sea, la tercera puerta, la que daba a la ciudad, la puerta de la calle, la entrada de la prisión, la que obviamente a esa hora también estaba cerrada con llave, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿What? Entonces dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. De hecho, es bonito que el ángel me tocó, man. O sea, me libró de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pero yo quiero que tú reflexiones en esto. Estaba la gente haciendo oración y el ángel llega a la prisión. Y cuando le corresponde, o sea, cuando todo está, no hay esperanzas, Dios hace un milagro tan sobrenatural y vemos el poder de intervenir del ángel en la vida de Pedro. O sea, se le caen las cadenas y él no ve. Él no fue que dice, el ángel sacó la llave y no. Se cayeron las cadenas, las puertas se abrieron solas. Dios tiene, y es algo que te quiero que pienses, cuando tú oras, Dios puede, o sea, Él tiene acceso a tu vida, Él tiene acceso a tus átomos, Él tiene acceso a tus tejidos, Él puede sanar tu cuerpo, Él puede hacerte pasar por una pared, Él puede abrir, bueno, quizás no, pero puede abrir la pared, según vimos acá, abrir las rejas. Dios tiene recursos para intervenir en tu vida cuando tú estás en oración y cuando eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Es impresionante cuando, o sea, Dios no está allá, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, pero el Espíritu Santo está obrando aquí con sus ángeles. Cuando tú pides oración por un proyecto, por tu trabajo, por restauración de una relación, él puede penetrar en eso, Él puede penetrar las mentes, Él puede traer restauración, Él puede proveer a alguien que te ayude, Él puede ponerte personas en el camino, Él puede apartar personas del camino, Él puede echar fuera todos los demonios que te estén tratando de bloquear. O sea, Dios tiene un poder, Dios puede penetrar, es como desde el mundo nuestro. No sé, cuando estaba pequeño tenía un platito de estos, como un bowl donde mi papá me compró un par de tortuguitas. Y uno como que puede intervenir en la vida de ellas y les sacaba el jardín y luego las volvía a poner otra vez. Y ellas no se daban cuenta, no tenían una relación conmigo. Ellos no podían percatarse de mí. Ellos sentían que algo las movía y su vida cambiaba. De esa manera, pero algo mucho más hermoso, porque Dios es nuestro Padre, no es una tortuguita, no somos sus mascotas, somos sus hijos. Él tiene la capacidad de intervenir en nuestras vidas al punto que nosotros se lo permitamos y que tengamos comunión con Él y que andemos en sus caminos, como estaban esta gente. Estaba preso, pero estaba fiel a Dios, siguiendo a Dios. Ya había visto a Jesús resucitado, estaría allí seguramente orando hasta que se quedó dormido. Y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Yo creo que eso te aumente tu fe. No importa la circunstancia, no importa que esté tan oscuro, Él puede traer la luz. No importa que de repente no hay nada que comer, Él puede proveer una mesa. Él es el Dios de los milagros. Él tiene recursos que ni tú ni yo tenemos. Y aquí lo podemos ver. Entonces dice, y habiendo considerado esto en el verso 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora qué interesante. Era de madrugada seguramente esta salida. Eso puede haber sido a la medianoche, a las 3 de la mañana, pero ellos estaban reunidos orando.
Ahora, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Vamos a apagar aquí algo. Una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, ella tocaron la puerta y dice, ¿qué es esto? Madrugada, ¿qué hora es ahorita? Y cuando escucha la voz dice, ¿quién es? Soy yo, Pedro, porque Pedro no quería hacer bulla. Pedro, ¡ah, es Pedro! Y entró corriendo a decirle a la gente, de hecho no dijo ni que era Pedro, sino ella reconoció la voz y corrió a decirle a todo el mundo, es Pedro, es Pedro. Y lo interesante es esto, ¿no? Lo que me impacta es esto. Esta gente estaba orando porque Pedro saliera de la cárcel, porque Dios protegiera la vida de Pedro. Y cuando le dicen que está fuera es Pedro, le dijeron, ¿estás loca? O sea, estaban orando con fe, orando con perseverancia, pero no con expectativa. Parece que no era como, no estaban expectantes, estaban esperando estaban clamando por la vida de Pedro, pero claro, ¿quién se puede imaginar que estás orando por alguien que está preso con 16 guardias, por turnos, bajo la prisión de Herodes, con 3 puertas de hierro encadenados, y de repente va a tocar la puerta? Yo he escuchado predicadores diciendo, no, ¿cómo es posible? Estaban orando y le faltó fe. Wow. Yo creo que a veces uno ora y clama a Dios, pero no está seguro cómo lo va a hacer y tiene sus dudas, pero ellos perseveraron. Entonces dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Bueno, qué interesante. Si era un ángel porque tenía que tocar la puerta, ¿verdad? Pero no sé cuáles son las creencias de ellos en ese momento, porque dijeron, es su ángel. ¿A qué se refiere eso? Si es su espíritu o si es un ángel que lo guarda. Pero más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, obviamente. Pero él, haciéndoles con una señal de que se callasen, ¿verdad? Porque era madrugada, no querían hacer revuelo, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a sus hermanos. Este es a otro Jacobo, el hermano de Jesús. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Ok? Entonces él fue a esconderse, fue a buscar dónde aislarse. Pero creo que es algo, insisto, algo para reflexionar. Pedro está en una condición de que el rey más poderoso de la tierra en ese momento, o en Israel, en todo el gobierno romano, lo quiere destruir, lo quiere usar para congraciarse públicamente. Es una víctima política, ¿ok? Y tiene todas las desventajas. Ya está apresado, está encerrado, está encadenado, hay turnos de guardias, pero la iglesia está orando, está clamando. Entonces amanece. Y en el verso 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. O sea, imagínense los soldados que de repente dicen, ¿qué es esto? ¿Y mis cadenas? ¿Y dónde está? ¿Y dónde estaban esta gente? ¿Qué se hizo? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. A veces el principio romano era, si yo te pongo a ti una persona para que la custodies y se te escapa, tú vas a recibir el castigo de la persona que se te perdió. Si la persona la vamos a decapitar y se te escapó, te decapitamos a ti. Ese era el castigo típico en Roma. Y luego uno puede preguntarse, ¿verdad? Uno dice, caramba, pero mataron a Jacobo, a Santiago, su hermano. Primero lo decapitaron y luego venía Pedro. Como ya dije, ¿verdad? Cuando Herodes mató a Jacobo, dice, hoy le gustó a los judíos, ahora voy con Pedro. Ahora uno se pregunta, pero ¿por qué murió Jacobo y por qué no murió Pedro? Nuestra mentalidad natural dice, pero ¿será que Dios quería más a Jacobo, a Pedro que a Jacobo? ¿Será que oraron más por Pedro que por Jacobo? Yo creo que no. Yo creo que fue el mismo amor, creo que eran igualmente santos ambos, creo que las situaciones eran muy diferentes, pero era el tiempo de Jacobo. Y es una cosa importante que hay que meditar, porque hay algunas doctrinas, algunas iglesias que tienen doctrinas como de que si tú tienes fe y lo que digas se pasa y lo que tú declares con fe se cumple, porque Dios dijo que si tienes fe como un grano de mostaza le pedirías a una montaña que se remueva. Bueno, eso tiene que ver con la voluntad de Dios también. Toda forma de fe, toda forma de creencia, la fe que tenemos, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe fue creada por Dios. Entonces nos la da para seguir en función de su palabra. Cuando Él promete que moverá montañas si tú oras con fe en su voluntad, cuando Jesús dice, si mi palabra permanece, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis, está hablando si estás orando, por supuesto, de acuerdo a mi voluntad.
Pero hay doctrinas que enseñan que no, si tú tienes fe, o si tú tienes un enfermo y estás orando y se muere el enfermo, entonces que te faltó fe, ¿verdad? O gente que ora, bueno, que sea tu voluntad, Padre, pero como que, bueno, si vive es por lo que yo te pedí, si se muere es tu voluntad. Tenemos una manera de subestimar el poder de Dios. Pero el punto es, Jacobo había cumplido su tiempo. La Biblia dice en Apocalipsis que en un momento, después de los últimos dos testigos durante la gran tribulación, van a venir dos testigos, que creemos que sea Moisés, y Enoc y Elías, o quien sea de ellos, de los que no murieron en la Biblia, probablemente Enoc y Elías, aunque hay quienes creen que también es Moisés por la transfiguración. Bueno, van a ser los últimos dos testigos y de repente se va a levantar del abismo, del abuso, del abismo, se va a levantar el anticristo y los va a matar. Dice, cuando ellos terminaron su testimonio. O sea, de repente el plan, uno ve a Jacobo y dice, pero Jacobo era joven, podría haber predicado, podría ser cuando se muere un pastor joven, cuando era una persona en la plenitud de la vida, dice, pero ¿por qué estos siervos de Dios? Porque Dios cumplió, porque ya dieron su testimonio, porque ya cumplieron su parte. Y uno desde el punto de vista terrenal dice, oye, pero pobrecito, porque no es justo con Jacobo. Yo creo que Jacobo dijo, qué bueno, fui el primero que me fui a la presencia de Dios. Fui el primero que estuvo en su presencia. Entonces son miradas diferentes. Pero dice, luego la Biblia avanza por otro lado, ¿verdad? Se acaba esa historia, mataron a los guardas, y Herodes estaba enojado, en un tema contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y bueno, el tema es que un día señalado, dice el verso 21, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, ¿verdad? Los animó, y el pueblo aclamaba. Acuérdense que los de Tiro y Sidón se estaban congraciando con él, estaban tratando de, porque Herodes proveía alimentos a esa región. Entonces era tratándolo bien, era halagándolo para tener sus beneficios y para seguir la relación. Y un día señalado, Herodes se pone sus ropas reales, según la Biblia, verso 21, se sentó en el tribunal, en el teatro, en el tribunal, el lugar donde juzgaban públicamente a la gente, y les arengó, ¿verdad? Aquí vamos, no sé qué, pueblo mío, un político, hay un mensaje de eso típico, ¿verdad? Y decía, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Dice, al momento, un ángel del Señor, quizás el mismo ángel que acaba de sacar a Pedro unas horas antes, le hirió, o unos días antes, perdón. Dice, un ángel le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dice, pero ¿cómo sucedió? Esto fue en el momento, empezaron a pasar un poco de gusanos, y empezaron a comer. ¿Cómo funcionó esto? El tema es que él muere y luego dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, la palabra se seguía multiplicando. Ahora bien, uno dice, pero ¿cómo que comido de gusano? ¿Qué es esto raro? Esto debe ser algo simbólico. No, no es simbólico. Hemos conseguido una fuente. Hay un individuo que se llama Flavio Josefo, que fue un escritor del siglo I, que de hecho era de origen judío y se hizo ciudadano romano y sirvió a los emperadores, a los líderes romanos durante bastantes años. Y estuvo trabajando con varios de los Herodes y escribió era como un historiador, él escribió lo que estaba ocurriendo. Y tenemos, una de las principales referencias no bíblicas a la muerte de Jesús, al que resucitó también, están escritas por él. Cuando él decía que lo estuvieron buscando, que mataron a un tal Jesús, el que ellos seguían, porque, bueno, no es una Biblia, pero hace referencia y nos valida que Jesús existió y que Jesús fue crucificado y que hubo rebeliones después de él. Y él escribe algo también sobre Herodes, sobre este Herodes. Este se llama Herodes Agripa. Y él narra esto en uno de sus textos. Dice así, cuando Agripa llevaba 3 años enteros gobernando en Judea, llegó a la ciudad de Cesarea, que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor de César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Y vinieron gran número de oficiales de alto rango y condición. Al día siguiente, estamos hablando del día que se les mandó matar el día que después que se le fue Pedro, ¿verdad? Mató a los guardias y ocurre esto. Dice, al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica toda ella de plata y caminó hacia el teatro.
Entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. Esta persona, recuerden, esta persona no tiene nada que ver con Jesús, ni es militante, ni está predicando, ni está promoviendo, está contando una historia, es como un reportero de la época. Dice, de inmediato la multitud llamó desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como a Dios y gritando, en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos como una naturaleza superior a la de cualquier mortal. Y él sigue diciendo, acuérdense, esto es un externo. El rey no reprendió ni se mostró en desacuerdo con las lisonjas de la multitud. Punto suspensivo, o sea que escribió otras cositas. Dice, sintió un dolor agudo abdominal, comenzando con un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante 5 días, a causa del dolor en el abdomen, murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando durante 7 años. ¿Ok? Entonces podemos ver acá algo impresionante. Estamos viendo que coincide perfectamente. Cuando dice comido por los gusanos, no nos da detalle, pero si fue algo estomacal que le vino de repente en el mismo lugar, y el mismo Flavio Josefo dice, es que le fueron halagados, no fue para su bien, porque lo exaltaron como un Dios y él no los reprendió. Eso no puede ser casualidad. Una persona externa escribió eso. Esto está escrito allí de parte de Dios para nosotros, porque es lo que dice la Biblia. Dice, les arengó y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos, pero no necesariamente tiene que haber sido en ese instante. Se ve que en ese mismo momento empezó el dolor tan agudo que tuvieron que llevárselo. Luego dijeron que probablemente moriría y pasó 5 días con un dolor profundo, muy tormentoso, que al terminar murió. Hay una explicación que yo escuché, que estudié, que no quiero dar detalles primero porque es un poco grotesca, pero tiene que ver con un tipo de gusanos que se pudo haber metido en esa época en el estómago, donde había regiones donde cultivaban animales hacia el aire libre, qué sé yo, ciudades que traficaban mucho con animales, que vendían, y ese tipo de gusanos aparentemente es posible. Hay varias teorías que dicen que pudo haber sido algo que técnicamente se fue comiendo su cuerpo por dentro. El tema es que la Biblia dice, expiró comido por los gusanos. Entonces empezamos con un rey, este capítulo con un rey poderoso que está sometiendo injustamente a Pedro. Pero la iglesia está orando, está clamando, está perseverando día y noche, aunque no estaba expectante porque no querían que fuera tan grande no tenían tan grande la fe, pero estaban allí. ¿Ves? Es bonito eso. No es que tu fe tenga que ser perfecta, como dicen, no, si te pasó algo es porque no creíste con fe. No, ellos como que no, ellos no creían que iba a aparecer, pero ellos querían que Dios hiciera algo. Y yo los entiendo porque hay circunstancias donde uno dice, pero ¿cuál es la posibilidad de vida de Pedro? ¿Cuál es la posibilidad de vida de una persona? 5 médicos, las eminencias médicas han dicho que se muere de un cáncer o de esta enfermedad. ¿Qué puede pasar? O un divorcio, un matrimonio que está tan peleado, tan lesionado, que es imposible, un hijo apartado, una persona adicta, una persona con problemas mentales, pero Dios puede. Tu trabajo no es decir, bueno, va a ser así o tengo la fe más grande. Tu trabajo es orar con perseverancia, que digan, bueno, el matrimonio está hecho trizas, pero la iglesia, tú buscas gente que te ayude, es bueno que seas parte de un grupo de intercesión. Yo soy parte de 3 grupos de intercesión, es tan importante la oración. Entonces tú siempre tienes que tener la opción que diga, sí, las cosas están difíciles, pero Dios pero la iglesia trabaja y Dios le gusta asociarse con la iglesia. Dios, tú dices, o sea, la oración mueve el corazón de Dios. Hay un proverbio que dice que Dios se regocija en la oración de los justos, la oración de los santos, que somos los que somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces quiero invitarte a que entiendas que Dios puede penetrar cualquier área de tu vida. Y aunque haya empezado una situación tan difícil como esta, donde un rey poderoso de una manera injusta estaba martirizando a Pedro, terminamos el capítulo con Pedro libre otra vez en la calle, predicando la palabra de acuerdo a lo que Jesús le había dicho, que moriría de viejo. Y ese poderoso rey injusto termina siendo comido por los gusanos. Así que es importante que tengamos esto en consideración porque
Dios es fiel. Eso te quiero decir hoy, Dios es fiel. Él hace lo imposible. Te pido que te mantengas en oración, busques la oración. No tomes a Dios como el ancianito que llevas en el auto. Dios es rey. Que Dios sea tu primera opción. Que Dios sea tu esperanza siempre. Que en medio de cualquier circunstancia digas, pero Dios y pero la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo estoy orando incesantemente. Esa debe ser nuestra afirmación, nuestra manera de vivir. Te aseguro que te va a llenar de paz, te va a llenar de fe, te va a llenar de tranquilidad y Dios te va a dar la victoria. Si tú eres fiel a Dios, si tú sigues con Dios, si tú procuras, no que seas perfecta ni perfecto, pero si tú buscas caminar con Dios, si tú buscas el camino estrecho, el que habló Jesús, Dios va a mover cielo y tierra, puede enviar un ángel a que rompa todas las cadenas, a que traiga a tu hijo de regreso, a que restaure a tu hija de regreso, a que te libre de esa adicción que tienes, a que restaure tu matrimonio, a que te prospere abundantemente y la gloria postrera sea mejor que la primera, a que levante un enfermo, a que levante muertos de una tumba, porque ese es el poder de Dios. Yo soy Eduardo Villegas y este fue tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Hasta la próxima semana y que el Señor te bendiga.